se conmemora, ya tiene tiempo que fue festejamos en este día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí lo recuerdan? Yo no he hecho el conteo, pero quiere decir que hoy son 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según ese calendario, ¿verdad? Entonces le pidió a las 150 iglesias en el interior de la República y a nivel extranjero que ministremos el bautismo del Espíritu Santo. Y tú dirás, ¿eso qué es? Obviamente, yo siempre lo he dicho que así como en una familia normal, hay bebés de brazos, es más, hay bebés de pecho, donde toman lechita, hay bebés de brazo, como su hermano, su hijo de mi hermano Martín, hay ya niños espirituales como Naín, que por ahí anda, hay párvulos, hay preadolescentes, adolescentes, hay juveniles y hay guerreros espirituales. ¿En qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estoy yo? Respóndete a ti mismo. Pero así es la iglesia. En la iglesia, como se llama, hay, y tenemos que entenderlo, mis hermanos. Cada quien tiene su crecimiento, cada quien ve en su carril. Oye, Señor Jesús, ¿y por qué este va delante de mí? ¿Y por qué este atrás de mí? ¿Quieres saber lo que le contestó Jesús a Pedro? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Si este va adelante, si este va atrás, ¿a ti qué? La relación con Dios, mis hermanos, es personal. La relación con Dios es personal, es algo muy íntimo. Albita y yo somos matrimonio ya en este año, a diciembre vamos a cumplir 29 años que estamos caminando como matrimonio. Pero a pesar de que somos matrimonio, Albita tiene su relación personal, íntima con Jesucristo, así como también José Mario tiene su relación personal con Jesucristo. Amén. ¿A quién le van? ¿Quién es más grande espiritualmente, Albita o José Mario? Hagan sus deducciones. Yo no sé quién sea más. Puedo apostar que en algunas áreas vegano, pero en otras áreas es medio vegano. Siendo humildes, tenemos que ser humildes, mis hermanos. La última vez que oré por el chamucado, hizo así, me sacó sangre. La nariz es muy delicada y cómo sabe y ahorita a mí no me tocas. A mí, la verdad, respeto en esa área, porque ciertamente, ¿cómo se llama? Pues me va a dar un regalazo, ¿cómo se llama? Taza a las vivas, ¿no? Pero la ahorita a mí no me tocas. Una ocasión, estamos hablando con una persona chamucada, iba así con los dedos. Este hermanito dijo, no, ya le sacó los ojos. Llegó el endemoniado y ¡ay! Como si algo la detuviese. Entonces, respeto eso mucho de mi esposa. Yo no he llegado a esa vez que estoy a las vivas. Y a Dios se la gloria. Entonces, Dios, más bien dicho, nuestro pastor nos encargó que ministrásemos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el crecimiento de un cristiano? Por el solo hecho de una persona entregarle su corazón a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, instantáneamente esta persona cambia del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén?
por el solo hecho de abrir nuestro corazón a Jesús, de reconocer a Jesucristo como el Salvador de mi alma, como el Señor de mi corazón. Por eso, mis hermanos, es lo primero que tenemos que compartir, nuestra fe. Pero yo vi una hermanita que se ponía a hablar desde Génesis. Oye, empezamos a hablar desde Génesis. Tenemos que ser certeros. A veces nada más Dios nos va a dar nada más 5 minutos para compartir a esa almita y nunca más la volvemos a ver. Entonces tenemos que ser certeros. ¿Qué es lo primero que tenemos que compartir? Arrebatarle esa alma al infierno, arrebatarle esa alma al diablo, presentarle plan de salvación, mis hermanos. ¿Y cuál es el plan de salvación? Jesucristo, ¿a qué vino? Lucas 19:10, ¿a qué vino Jesucristo? A salvar lo que se había perdido. ¿Cómo un alma se salva? ¿Por sus buenas obras? ¿Por su carita hermosa? ¿Por sus malas obras? ¿Cómo se salva un alma? Tiene que confesar a Jesucristo personalmente. Obviamente, como instrumentos de Dios, tenemos que presentarle plan de salvación y le tenemos que hacer la invitación directa. ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Jesús? Eso es lo único que tenemos que hacer, mis hermanos. La persona está en libertad de decir sí o no. Si nos dice sí, gloria a Dios. Si nos dice no, Señor, yo ya cumplí. No me vas a demandar esta alma, porque yo ya cumplí. Yo le hice la invitación, esta persona rechazó. La Biblia dice que Dios va a demandar de nosotros. Si Dios nos está mandando a compartir a un alma y no le decimos nada, que Dios nos tenga misericordia de nosotros. Ese es el primer paso. Es el primer paso de venir del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles, él muchas veces compartió su testimonio. Dice, para que se traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Ok? Es el primer paso. Pero la vida cristiana nada más es eso. Déjame decirte que la doctrina de la salvación ciertamente es la más importante, mis hermanos. Y yo se los he dicho a mis amigos testigos. Son mis amigos, no son mis hermanos. Así como los mormones son mis amigos, no son mis hermanos en Cristo. Así como los católicos son mis amigos, pero no son mis hermanos. Hemos dicho nuestras veces que el catolicismo es la secta más peligrosa, mis hermanos. Y me han reclamado que por qué tengo que ser directo. Si no, yo me hubiera quedado en el catolicismo y seguiría todavía rezando los rosarios, torre de Pemex, torre de control, torres gemelas. Ya me está entendiendo, ¿verdad? Satanás siempre ha querido que quitemos nuestros ojos del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y presenta cualquier mentira. Hasta presenta falsos cristos. Déjame decirte que el Jesús que están predicando los mormones no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que está predicando la Iglesia Católica no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y como dice Cesarín, el que no diga amén es amén. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a entrar a ministrar el bautismo del Espíritu Santo, pero así como las obras, primero los leones. Todo, mis hermanos, viene por fe. Por fe. Tu
Por fe, tú bajaste a las aguas bautismales. Por fe, muchos de ustedes ya han sido bautizados. Por fe, tú vas a ser arrebatado. Pero ¿qué dice la bendita palabra del Señor? Ve conmigo a Hebreos. Se le llama el capítulo. Ahí en Estados Unidos hay muchas iglesias en California, que se le llama la calzada de los hombres de la fama. No me acuerdo cómo se llama eso. Pero aquí quiere saber todo el capítulo 11 nos habla de hombres y mujeres agresivos en fe. ¿Qué es lo más valioso que tú y yo tenemos, mis hermanos? Nuestras propias vidas. Y muchos de estos hombres y mujeres no escatimaron su propia vida para proclamar la bendita palabra de Dios. Si hoy en día, mis hermanos, este mensaje nos ha llegado después de 4.000, 2.000 años, 4.000 el pueblo de Israel, 2.000 años, los primeros cristianos, es porque hubo hombres valientes, hombres arrojados, hombres agresivos en fe, que no escatimaron su propia vida para proclamar a los cuatro vientos quién es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si hoy en día tú tienes una Biblia en tus manos, Casiodoro de Reina fue perseguido por la Santa Inquisición en el año 1550. Y por ahí levantaron un chismerío para acusándolo hasta que se había metido con un hombre. Satanás no manda con rodeos. Y estuvo a punto de morir. No así el primer traductor de la Biblia en inglés. Me escapa su nombre, pero él sí fue asesinado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Ok, ¿todos tenemos ya la cita? No, vamos a darle lectura a 6 versos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Capítulo 11, del verso 1 al verso 6. ¿Entonces estamos? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo no creó a Dios, mis hermanos. Es Dios el que creó el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjame decirte que el mundo espiritual es más real que estas 4 paredes, mis hermanos, que son físicas. El mundo espiritual es más real. Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todos aquellos que tienen un corazón para Dios, mis hermanos, no escatiman. No escatiman. Esto es para ti, Señor. Esto es para ti. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay dos hombres en la Biblia que no murieron físicamente, mis hermanos: Enoc y Elías. Está profetizado que Dios para Israel tiene preparado dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos, y se sospecha que a lo mejor va a ser Elías, porque Elías no murió y Enoc. Aunque también por ahí algunos estudiosos dicen que puede ser también Moisés. Pero vienen dos tremendos profetas para abrirle los ojos al pueblo judío. Ellos aún no han reconocido que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Salvador. Y Dios no tiene dos Mesías. Por eso somos uno con Israel. El mismo Mesías, que es nuestro Mesías, va a ser su Mesías. Que ellos aún, sus ojos están cegados, aún no lo reconocen como nación, aunque ya hay una comunidad más de 150,000 judíos de sangre que ya han reconocido a Jesús como su Salvador personal, como su Señor. Que se les conoce como judíos mesiánicos, que son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Y verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y que es galardonador de los que le buscan. Recalco, repito, subrayo, remarco: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tanto la salvación, mis hermanos, viene por fe. Bautismo en el Espíritu Santo también viene por fe. Nos está encargando nuestro hermano que ministremos el bautismo en el Espíritu Santo, haciendo alusión que hoy es día de Pentecostés. Levante la mano quien ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar lenguas angelicales. Y hago una aclaración: el ser bautizado es no ser. Tú puedes hablar en este momento en otras lenguas y puedes parar. Jamás el Espíritu Santo tipo los brujos blancos, los medios, que por ahí un chamuco se mete en ellos y empiezan a hacer piruetas. No confundir, mis hermanos. Todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, en
se empieza a hablar. Y puede parar a la hora que se le indique. Amén. Levante las manos quienes ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues por obediencia tenemos un buen número de congregantes que ya están bautizados en el Espíritu Santo, pero por obediencia a mi pastor vamos a ministrar. Amén. Todos los que ya estamos bautizados en el Espíritu Santo vamos a interceder en el Espíritu para que nuestros hermanos que no han tenido esa experiencia reciban en fe ese bautismo. Hace 8 días somos una iglesia que deja correr la bendición. Nuestra hermana Mano pasó al frente en ese desayuno de damas. Ella estaba orando, por ahí una hermana puso mano en ella. Y luego la hermana se dio cuenta que ya la hermanita estaba por allá. Y ella todavía sentía la mano. Ayer mi hermana Jessie me comentó que tuvo la misma experiencia. Sentía la mano de un ángel, no sé si de nuestro Señor Jesucristo. Dios es real, mis hermanos. Dios es real. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Con todo respeto, lo voy a decir, por ahí anda un conferencista negando el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé si este varón ya ayunó 40 días, como nuestro Maestro Jesús, para que diga esas semejantes barbaridades. Hace mucho tiempo le pregunté, todavía era bebé espiritual, por eso hice esa pregunta. Y le digo, oiga hermano, este pastor dice que no hay eso. ¿Sabe qué me dijo este pastor? Dile a ese pastor que se humille en ayuno y en oración y después. Y no un día, mis hermanos. No un día. Días. 5, 10, 15, 20. Pero al hacer semejante aseveración de que no hay Espíritu Santo, es semejante barbaridad. Y ahora sí vamos a entrar a la doctrina. A la doctrina de la enseñanza no es invento mío. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Todo ya lo hemos leído alguna vez. No es pecado que lo leamos otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Tiene ese subtítulo que dice la venida del Espíritu Santo. Y vamos a empezar. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Va a sintonizar la misma frecuencia. El Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Dios
de Israel es un Dios trino, tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, y en ese Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que trabajan en armonía, trabajan juntos. Tú recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, la Biblia dice que se escuchó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mis complacencias. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo reposó en la persona de Jesús en forma de paloma. Ahí estaban ustedes, mis hermanos. Ese Dios trino, tripersonal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trabajan juntos en armonía. Amén. Recalco, en el año 1 antes de Cristo no había un solo cristiano. ¿Sí? ¿Estás escuchando bien? En el año 1 antes de Cristo no había un solo cristiano. Ahorita somos millones. Pero déjame decirte que ya había un pueblo que tenía miles de años, que alababa, bendecía a ese Dios del universo, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Padre Celestial. Yo no sé si me estás entendiendo. Y Jesús categóricamente lo dice: mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Mi Padre y yo somos uno. Trabajamos en unidad. Voy a confesar mi pecado. Tuve una aflicción con mi esposa. Estaba lastimada mi esposa. Y mi esposa me comentó que Dios trató con ella. Es que tienes que trabajar con tu esposo, así como mi padre y yo trabajamos en armonía. Ay, Señor, es difícil trabajar con ese José Mario. Porque un matrimonio es también una unidad, es ejad. No son dos matrimonios, somos una unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Seguimos aprendiendo, mis hermanos. Ahorita que mi esposa me enfermó, sentí que ya la perdía. Y si Dios trató fuertemente en mi corazón, que a veces por trivialidades, por pequeñeces, teníamos pleitos. Sí, creo que mi hermano José Mario es un tren neuronal. Los pastores somos de carne y hueso y con un poco de pescuezo. Somos como cualquier persona, mis hermanos. ¿Pero qué crees? Dios nos unió más. Dios nos unió más. La Biblia dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Dios nos unió más. Yo siento crecimiento tanto en la vida de mi esposa como en mí. Sigue siendo favorito Romanos 8:28, mi pasaje favorito. Y sabemos
que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios está forjando en Almita y en mí más consagración, más valentía, más arrojo, más fe, porque todos estamos en el trato para con Dios, mis hermanos. Jesús categóricamente lo dijo, que arroje la primera piedra a aquel que se sienta libre de todo pecado. Nadie, mis hermanos, nadie podemos arrojar. Todos estamos en trato para con Dios. Dios está forjando en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, humildad. Lo he dicho vez tras vez, quiere conformarnos a la imagen del varón perfecto. Y no es otra cosa más que tú te preguntes cuánto yo me parezco a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Tu vecina te echó la basura. El taxista te aventó la... Cuando me hicieron la portada, escuché sus gritos de dolor. Cosas que yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? A mí me tocó en el Seguro Social hacer exhaustivos en los quirófanos. Tenemos que, desde las lámparas, limpiarlas. Todo mueble, todo eso es un exhaustivo. Y si me quedé, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso ahí en el primer piso? Pero hasta ahí aguanté y mi esposa estaba terminando de hacerle la incisión. Lloraba de dolor y le digo al enfermero, a las 12 de la tarde empezó, a las 2:30 terminó. Le digo al enfermero, ¿le puedes poner eso analgésico porque dolor? Porque pues tiene dolor mi esposa. Primera vez, segunda vez, a las 3 de la tarde le volví a decir. A las 3:30 le volví a decir, y ya no aguanté, mis hermanos. Ahí salió el monstruo de José María. ¡Tanto tiempo! Es que estamos haciendo cambio de turno. ¡Tanto tiempo para hacer cambio de turno! Y sí, yo mira, varón, yo trabajé en esta institución. Sé todo, o sea, estás exagerando. No sé qué de palabras. Pero sí, o sea, la verdad, si me colericé. ¿Y qué crees que el Espíritu de Dios me dijo? Pide perdón. Y también ahorita me lo dice. Perdónale, yo sé que lo tengo que hacer ahorita, pero aguántame. Ese varón, efectivamente, a Dios se le gloria y le pude. ¿Sabes qué, varón? Te pido perdón. Lamentablemente estaba, pues sí, me molestó que alguien lastimado a mi esposa. Pero como, mis hermanos, la actitud de ese varón, yo no sé si conocerá a Dios o no conocerá, pero como el que tú pidas perdón a una persona que aunque no sepa de Dios, cambió su actitud totalmente. Y obviamente yo no le pedí perdón de labios para afuera, sinceramente le pedí perdón. Atendió a mi esposa muy bien. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Que funciona. Siempre lo he dicho, que un cristiano maduro ha aprendido dos cosas fundamentales. Número uno, a pedir perdón,
no de labios para afuera, no de dientes para afuera, a pedir perdón, pero también a perdonar. Y no te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Ese no es un perdón, hermanos. Pasaron los días, pude platicar con Lu cuando supe su edad. Tenía la edad de mi hijo, 17 años, qué bárbaro soy. Yo ya con 60 años por ir pelear con un chamaco. Me sentí como una cucaracha, mis hermanos. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Ok. Vamos a leer 3, 4 versos. Dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés significa 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Sí, también los judíos tenían una fiesta de Pentecostés, obviamente en el calendario judío. Y ahí si me vas a perdonar, no sé si coinciden las fiestas judías con la doctrina cristiana. En otra ocasión como estudiante te lo explico, ¿ok? Pero eso yo he recibido que la Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado, ¿cuántos días anduvo presentándoseles a sus discípulos en pruebas indubitables? Y carta a los Corintios, capítulo 15, dice Pablo, que hubo 500 testigos a la vez. ¿Cuántos días? Él me dice que 40 días. En el día número 40, Él ascendió a los cielos y les dio instrucciones a los 120 hombres y mujeres. Ya no nada más eran los 12, eran 120 hombres y mujeres. Y les dio instrucciones: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjame decirte que la iglesia de Jesucristo nació en el fuego del Espíritu Santo. Es la primera iglesia, la iglesia primitiva, el modelo. Cuando tú lees todas las cartas apostólicas, tienes elementos para darte cuenta de las que hoy en día se dicen iglesias. ¿Cuál es la más consecuente? A la iglesia del primer siglo. ¿Te has dado cuenta que hay muchas falsas iglesias? Espántate. Gigi Ávila, la evangelista Gigi Ávila, no andaba con era la iglesia testiga, decía: esos no son iglesias, son suburbios de Sodoma. No, mis hermanos, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Los lavados, los redimidos con la sangre de Jesús. Yo pregunto, ¿en este país circulan billetes falsos? ¿En este país hay imitación? Los chinos imitan todo.
mala experiencia con los productos chinos. No quiero saber nada de productos chinos. Pero el hecho, mis hermanos, de que haya billetes falsos no quiere decir que no haya billetes genuinos. El hecho de que haya falsas iglesias no quiere decir que haya iglesias genuinas, auténticas, verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra, mis hermanos, unánimes, unánimes. Imagínate que Caleb está envidiando el lugar de César. Javier está envidiando el lugar donde está Jonathan sentado. Salvo está envidiando el lugar donde está. Unánime significa que todos, nadie le estaba envidiando el lugar de otros, sino un equipo. Un equipo, nadie era más ni nadie era menos. Eran un equipo. Así nació la iglesia de Jesucristo. Y te vas a espantar por lo que voy a decir, mis hermanos. Imagínate que acabo de inventar una maquinita del tiempo. Súbanse a la maquinita del tiempo y nos vamos a regresar al siglo I. Por ahí está María Magdalena, por ahí está Pedro, por ahí está Juan. ¿Ya te imaginaste? ¿Había televisión en el primer siglo, mis hermanos? ¿Había radio para ver las radionovelas? ¿Había internet? ¿Había celulares? ¿Había cine? ¿Había periódico para dar predicazos? Había los estos que te vas en lo alto y te trasladan. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? No, no. Bueno, había aviones. Había diligencias. Había Mustang. Había camionetas como las que trae Chuy. ¿Ya te lograste imaginar, mis hermanos? Es más, había imprenta, había Biblias. Qué tremendo, mis hermanos. Y esos primeros cristianos impactaron su generación. Y no tenían nada de esos adelantos científicos tecnológicos. Pero ¿qué tenían, mis hermanos? ¿Qué tenía esa primera iglesia? Tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estaban todos unánimes juntos y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo me faltó decirte, mis hermanos. Jesús les dio las instrucciones: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Jesús ascendió en el día número 40. Y todo un día estuvieron esperando la promesa del Padre. Y no llegó. ¿Cuál es el sentido común? Sigamos obedeciendo a Jesús. Segundo día de oración. No llegó la promesa del Padre. Tercer día, cuarto día, quinto día. No llegó la promesa del Padre. Sexto, séptimo, octavo día. No llegó la promesa del Padre. No sé si me estás entendiendo, mis hermanos. Yo fui retado hace tiempo
que a veces queremos atraer la presencia de Dios con una oracióncita de 2, 3 minutos. Por eso esta iglesia iniciamos con una hora de oración. Y la verdad, la presencia de Dios es impresionante. Pero todavía no nos parecemos a la primera iglesia. Nos falta más. Nos falta más. Yo no sé qué dinámica de oración. Yo quiero pensar que usaron todas las dinámicas habidas y por haber de oración. Primer día, todos de rodillas. Segundo día, bajo todos postrados. O yo no sé si oraban como Daniel 3 veces al día. Pero no fue un día, mis hermanos. No fueron 2 días, no fueron 3 días, no fueron 4 días, no fueron 5 días. Fueron 10 días. 10 días. Hasta el 10º día llegó la promesa del Padre. En un momento más vamos a orar para que reciban ese bautismo del Espíritu Santo. Y déjame decirte, por ahí un hermano me decía, no, es que no has sido bautizado en agua, por lo tanto un Dios no te puede bautizar. En el Espíritu Santo, déjame decirte que yo fui bautizado 20 días, porque el 1 de noviembre yo fui bautizado con el Espíritu Santo y hasta el día 20 de noviembre yo bajé a las aguas bautismales. Dios te puede bautizar, aunque no hayas sido aún bautizado en las aguas bautismales. No me malentiendas, yo no te quiero decir que no te no, sí, bautízate. Y es el siguiente paso. Si tú ya creíste en la gran nueva redentora de nuestro Señor Jesucristo, si tú ya aceptaste en fe a Jesús como el Salvador de tu alma, como el Señor de tu corazón, el siguiente paso es que bajes a las aguas bautismales, que te bautices. Por ahí mi informó Jessy que te quiere ya bautizar, ¿verdad? Marlene, también Javier también ya se quiere bautizar. Pues entonces yo creo en una semana, máximo 2, vamos a dar una plática que es el bautismo para que no sean mojados. ¿Y por qué te bautizaste? Pues nada más. No, tenemos que saber tener la teología, ¿por qué me bauticé? Porque yo les voy a preguntar, ¿por qué te quieres bautizar? Y tienen que públicamente decirle a todo aquel el por qué se quiere bautizar. ¿Ok? ¿Cuántos días estuvieron buscando el rostro de Dios la primera iglesia? 10 días. 10 días. Y con todo respeto, varones que andan contradiciendo hoy en día la bendita palabra de Dios. No fue una oracióncita de una horita. No fue una oracióncita de un día. Fueron 10 días. 10 días. ¿No crees tú en los milagros? Métete a orar 10 días. ¿No crees tú en el bautismo del Espíritu Santo? Métete a orar 10 días. ¿No crees tú que Dios te pueda sanar? Métete a orar 10 días. Déjenme decirle que mis mejores sermones los he dicho ahí con los chicos del centro de rehabilitación, porque les hablo directo. Así he retado a los chicos. Jesucristo no te ha libertado, hay un día. Si Jesucristo no te liberta en un día, sentido común, hay unos 2 días. Si Jesucristo no te liberta en 2 días, sentido común, hay unos 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. El modelo es 40 días. Algunos de ellos tienen 20
años atrapados en drogas. Y por no dedicar, por no humillarse a Dios, un día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días. Y muchos están muriendo. Ok. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lea juntamente conmigo, mi hermano. Lean en voz alta. Verso 4. Todos leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Juan el Bautista dijo las siguientes palabras: viene detrás de mí uno que los bautizará el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza, mis hermanos? Jesucristo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Hay una distinción, mis hermanos, hay una distinción. Hay unas cosas que las hace Jesús y otras cosas que las hace. Y ahí hay confusión, porque confunden un don. Corintios capítulo 12 son 9 dones que ciertamente el Espíritu Santo da conforme Él quiere, la soberanía de Dios. Pero la Biblia dice que el que bautiza es Jesús. El que bautiza es Jesús. ¿Ok? Voy a invitar a todos aquellos que pasen al frente, los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, con evidencia de hablar lenguas angelicales, instrucciones. Al momento de que tú pases, no te vas a poner como una estatua.